Hola, ¿qué tal amigos? Retomamos entonces la clase correspondiente a 1 Corintios capítulo 10, esta vez desde el versículo 23 en adelante. 1 Corintios capítulo 10, del versículo 23 en adelante. Esperamos, Dios mediante, ahora dar término a este capítulo 10. Amonestaciones contra la idolatría. ¿Okay? Desde el versículo 23 en adelante, se titula Haced todo para la gloria de Dios. Ustedes se van a dar cuenta a la medida que avancemos en estas clases, sobre todo aquellos que van a participar del curso de Romanos y espero también de los cursos subsiguientes, ustedes se van a dar cuenta que van a comenzar a conocer al apóstol Pablo de una manera que no lo habían visto antes. Cuando analizamos la profundidad y el significado de sus palabras, logramos conocerlo realmente en persona, conocer lo que él sentía, lo que pensaba, qué lo movía a escribir o a expresarse como lo hizo. Logramos tener una relación más íntima con nuestro hermano Pablo. Y los resultados del entendimiento, el correcto entendimiento de la justificación por la fe expuesta por el apóstol Pablo, nos va a ayudar a echar abajo muchos mitos, falsedades
tradiciones, costumbres adoptadas por la iglesia como si fuesen verdad bíblica, ¿verdad? Prácticas o ideas que aparentemente son cristianas, pero realmente no lo son. Mucho énfasis se pone en las actuales iglesias, actuales congregaciones o instituciones religiosas, en dar gloria a Dios, y se habla mucho de dar gloria a Dios, pero no se sabe lo que es dar gloria a Dios en realidad. En más de 25 años de docencia misionera y de viajes por todo el mundo, he podido darme cuenta que no se tiene una noción clara de lo que es dar gloria a Dios. Se cree que dar gloria a Dios es algo netamente externo, superficial, eh, dramático, ¿no es cierto? Expresivo. Dar gloria a Dios tiene que ver con realizar cosas con excelencia, eh, pero no es así realmente. Algo hay de eso, pero nada externo tiene valor si esa gloria no proviene de un corazón sincero, puro y obediente. No sirve, es obra muerta. Así que en el contexto de el capítulo 10 de 1 Corintios vamos a entender que es hacer todo para la gloria de Dios. Recuerden que estamos hablando recuerden que estamos hablando de lo sacrificado a los ídolos. En ese contexto vamos a aprender hoy día, vamos a comentar que es dar gloria a Dios. Un saludito muy especial para Edita, que me da mucho gusto verla por acá. Hace tiempo no la veía aquí en el chat, así que para mí es un honor. Qué rico está que te estés aquí, Edita. Espero que te pongas al día con las transmisiones anteriores y que me sigas en los próximos capítulos, ¿ok? Saludos a Mónica, que aquí la tenemos de nuevo al pie del cañón, perseverando, dando la batalla como buena guerrera, ¿eh? Que es Mónica, ¿ok? Bueno, resulta que en el 23, vamos al 23 entonces, vamos a 1 Corintios 10, 23. Ahí dice una frase que es repetida como cliché por muchos. Por ejemplo, se habla de todo me es lícito. Todo me es lícito. Esa palabra lícito es una palabra que tiene que ver con lo judicial, con lo jurídico. Generalmente es usada en ese ámbito, en ese mundo, ¿no es cierto? Lo que es lícito o es ilícito, ¿ok? Lo que es lícito lo identificamos con aquello que se puede hacer conforme a la ley, es decir, que la ley no prohíbe. Eso es lo lícito, ¿no? Hacer todo lo lícitamente posible, ¿no es cierto? Todo lo que la ley permite, todo lo que está jurídicamente permitido, es decir, que no está sancionado por la ley o no está prohibido por la ley, es lícito. Todo lo lícito es lo que está dentro del marco de una jurisdicción, ¿eh? Lo que está aprobado por una ley o está conforme a la ley. Por ejemplo, si yo me paso una luz roja de tránsito, pues estoy cometiendo un acto ilícito porque estoy violando una norma de tránsito, ¿verdad? Pero si yo cruzo la calle en mi automóvil con la luz verde, pues estoy realizando un acto lícito, es decir, un acto que está conforme a la ley, ¿vale? Así que es en ese contexto, por eso que las palabras son súper importantes, para que entendamos, qué bueno, Edita, qué bueno que estás acá, me alegro mucho. Así que, teniendo ese concepto claro, pues vamos a poder entender qué quiso decir Pablo con eso de que todo me es lícito. Bueno, cuando él dice todo, no es realmente todo, ¿ok? Cuando él dice todo, es todo permitido por la ley. O sea, permitido, en este caso, por la deidad, ¿verdad? Todo lo puedo dentro del marco de lo que la divinidad
establece, permite. ¿Ok? Ojo con eso, dice todo, no es todo. No, 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 sino es que todo. Cuidado, no es que todo. Por lo menos ese todo que está ahí en el 23 es todo, pero dentro del marco de la ley, dentro de lo permitido, dentro de lo ética, religiosa y moralmente permitido. ¿Okay? Ese todo, ese es el marco del todo. Pero a pesar de eso, a pesar que tenemos la libertad de actuar dentro de lo lícito, no todo lo lícito conviene. A propósito de los débiles en la fe. Acuérdense lo que Pablo señaló por allá por el capítulo 8, 9. Si ustedes van al 8, 9, 1 Corintios 8, 9, ahí dice, pero mirad que esta libertad, la libertad de actuar dentro de lo lícito, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, si bien todo me es lícito, bueno, pero no todo lo lícito es conveniente. ¿Te das cuenta? Así como le era lícito a Pablo y a Bernabé hacer uso de su derecho a ser mantenido, pues no hicieron uso de ese derecho. ¿Se dan cuenta? O sea, les era lícito hacer uso del derecho, pero consideraron que no era conveniente hacer uso de ese derecho, de algo que es lícito. No sé si me estoy explicando hasta el momento. ¿Ok? Bueno, pueden repasar el video después y repasar y repetirlo y escuchar la repetición de lo que dije. ¿Ok? Así que en ese contexto, él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, no porque todo me sea lícito en el marco de lo permitido por Dios, necesariamente tengo que hacer uso o hacer todo lo que está permitido. O sea, soy libre dentro de la libertad que tengo de hacer uso o no uso o practicar o hacer o no hacer lo que es lícito. O sea, tengo la libertad, si quiero, de abstenerme de algo que es lícito. Yo escojo si lo procedo o no procedo respecto a algo que es lícito. Y ya di el ejemplo de Pablo respecto al mantenimiento, ¿verdad? Ok, entonces todo me es lícito, pero no todo conviene. Y luego repite la premisa. Todo me es lícito, pero no todo edifica necesariamente. Ahora, toda esta especie como de restricción de la libertad o de lo que es lícito, no hay que mirarlo como un desmedro hacia mi libertad, como una amenaza a mi libertad, porque es una abstención de mis derechos, es una autorrestricción. Yo mismo me restrinjo de ciertas libertades, de lo que me es lícito, pero en relación con el débil en la fe. ¿Vale? O sea, si de algo lícito me tengo que abstener para no ser piedra de tropiezo al débil, pues lo hago gustoso. ¿Vale? Eso quiero que se entienda. Repasemos entonces un poquito lo que dice 1 Corintios 8, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Está entendiendo la idea? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se dan cuenta? Todo me es lícito comer, y vamos a ver eso más adelante, todo me es lícito servirme de lo que está en la mesa, pero no todo conviene. ¿Vale? ¿Tengo libertad y derecho de comer algo, aunque haya sido sacrificado a los ídolos? Claro que sí, porque para mí el ídolo nada es. Para mí no es un tema de conciencia eso. Yo no voy a sentir mal, ¿no es cierto? Porque me enteré que fue adorado
sacrificado esa carne a los ídolos. Es un tema de conciencia. Tengo la libertad de abstenerme por motivo de conciencia, porque sé que ha sido sacrificado a los ídolos esa carne, viene de allá, ¿no es cierto? O la consumo porque de todas maneras, para mí no tiene ninguna injerencia. Comida es comida, carne es carne, a lo mismo, ¿verdad? En ese sentido, soy libre en materia de conciencia, pero el débil en la fe, que no es maduro todavía para entender estas cosas, que su criterio, su sentido común todavía no se afina respecto a ciertas sutilezas, pues si me está mirando, ¿no es cierto? Y eso puede a él descolocarlo, no entenderlo, confundirlo, bueno, por consideración a él, yo me abstengo de consumir esa carne, aunque para mí no es problema, pero por consideración al débil en la fe, yo me abstengo para no alimentar un prejuicio ¿no es cierto? O herir cierta susceptibilidad. Eso yo tengo que actuar con un criterio basado en el amor, ¿verdad? Ok, entonces dice el 10 acá, estoy en Corintios 8:10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Claro, puede dar la impresión de que a pesar de que se salió o se alejó del mundo idólatra, puede seguir, ¿no es cierto?, participando, puede ser inducido a volver otra vez a las prácticas idólatras. No va a haber una clara discriminación ahí. Entonces, en base a eso, mejor abstenerse de algo que es lícito o es libremente mi derecho. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y de esta manera, pues, pecando contra hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, noten, caer en términos de justificación por la fe, caer es transgredir, ¿cierto? Lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, estoy dispuesto a no probar ni un bocadillo para no poner peso a mi hermano. Bueno, ese es el contexto para que puedan entender lo que dice acá. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Conviene en referencia tanto a mí como a mi prójimo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Eso de edifica, no todo construye, no todo contribuye a la edificación espiritual del prójimo, ¿verdad? Lo puede afectar. 24, 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si bien todo me es lícito y gozo de libertad y de derecho, no debo caer en una situación de egoísmo, de pensar, bueno, es mi derecho, mala suerte, ¿verdad? Así diríamos algunos, bueno, en fin, no es problema mío, yo uso mi libertad, es mi derecho y ya está. O sea, pienso egoístamente en no en consideración, no considerando al prójimo. Y eso, en términos espirituales, es violación de la ley, del principio de amar al prójimo. ¿Se dan cuenta? El hecho de no considerar al prójimo es violación de la ley. ¿Verdad? Y estoy entrando en Romanos ya, pero no voy a pasar para Romanos. 24. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, cuando nosotros decimos algo, actuamos, nuestra conducta siempre tiene que tener en cuenta la de los testigos, porque nos están mirando. Hay muchas personas que nos están observando, ¿verdad? De modo que lo que se vende en la carnicería
comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. O sea, lo recomendable es, porque tienen que entender ustedes, como ya expliqué en clases pasadas, que cuando en los cultos paganos se hacían sacrificios a los ídolos, parte de esa carne, parte de esos animales, se iba al mercado a venderse. ¿Ok? Se iba a vender. Saludo a Miriancita. ¡Guau! Apareció Miriam. Mírela. Ah, ya. Siempre me mira, dice, pero no comenta. Ah, bueno, ya. Perdonada, Miriam. Saludo a Francisco. Entonces, parte de la carne que era sacrificada a los ídolos, los cultos paganos, se iba al mercado, lo que sobraba, qué sé yo, carne es carne, veámoslo en términos materiales, carne es carne, ya cumplió su función ritual el culto pagano y ahora la carne como resto, como cosa material, se iba al mercado a venderse para alimento, ¿vale? Así que el que es creyente en el Dios verdadero iba al mercado, no andaba preguntando, oiga, ese trozo de carne fue sacrificado a los ídolos y ese viene de la granja. Ya, vétame el que vino de la granja. Claro, se podía hacer, pero noten ustedes el absurdo de eso. ¿Ah? No viviríamos estresados, no viviríamos tranquilos. Entonces, Pablo dice, si vas al mercado, estoy parafraseando, ¿eh? Si vas al mercado, oye, no andes preguntando de dónde viene la carne, ¿vale? Al contrario, da gracia por el alimento y compra tranquilamente, no, sin escrúpulos de conciencia. Y come en paz, tranquilo, compra en paz. Ese es el consejo de Pablo. Acá dice el 25. De todo lo que se venden en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Vale? Lo que acabo de explicar. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Porque al fin y al cabo, el animalito o los vegetales, todos vienen de la tierra, todos vienen de la creación. Ahora, el uso que le dé el ser humano ya es otro cuento. Pero Pablo dice, tú vas al mercado a buscar productos para alimentarte. ¿Sí? Veo desde ese punto de vista. Ahora, miren la situación que pone acá. 27. Si algún incrédulo, noten, cuando dice incrédulo es lo contrario a creyente. Recuerden lo que pasó con Tomás. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Okay? Entonces, si algún incrédulo, es decir, alguno que no comulga con nuestra fe, que no tiene nuestra fe, ¿cierto? Pero si algún incrédulo os invita y quieres ir, o sea, si algún incrédulo nos invita a su hogar, no a un culto pagano, por si acaso, no está hablando de culto pagano ahí, está hablando de una invitación particular, ¿cierto? Si algún incrédulo os invita y quieres ir, ¿cierto? A cenar, a comer, de todo lo que se os ponga delante, comed. Es decir, el mismo ejercicio que se hace en el mercado, ¿no es cierto? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por motivos de conciencia. Ya está. La misma regla corre si un incrédulo nos invita a su hogar y nos sirve, por ejemplo, en este caso, carne, que es el ejemplo que está en el texto, ¿cierto? Puede decir no sé qué cosa, otra cosa, pero ese alimento es porque era lo que se sacrificaba a los ídolos, ¿ok? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Notaron? ¿Notaron? No incomodar al dueño de casa preguntándole, ¡ay! Esta carne que me está sirviendo fue sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Versículo 28. Mas si alguien os dijere, acá está la diferencia, acá está la diferencia. Mas si alguien os dijere, sin preguntar, pero nos dicen, nos enteramos, tenemos la información. Mas si alguien nos dijere,
Esto fue sacrificado a los ídolos. Ahora, el pagano no le llama ídolo a sus dioses. Nosotros le decimos ídolos. El pagano a sus dioses le dice dioses, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. Mas si alguno dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, esto fue sacrificado a los dioses, a mis dioses, no lo comáis. Ahí cambia el criterio, porque si tenemos la información, por lo tanto, al tener la información, ya tenemos que hacer uso de nuestro criterio. Ya contamos con un dato. No es lo mismo no saber la procedencia que estar informado respecto a la procedencia. Ya tenemos un dato y ya tenemos que deliberar. Si no tuviésemos el dato, comemos tranquilo, en paz. Pero si no, pues ya tenemos un dato que nos puede hacer pensar. O sea, ya tenemos la opción de negarnos a comer, como también a comer. No sé si se me está entendiendo la idea. Si no tenemos la información, dice Pablo, coman en paz, tranquilo, no estén preguntando, por motivo de conciencia, ¿vale? Ya está, y den gracias al Señor. Pero si tienen el dato, bueno, ya la cosa cambia. Ahí ya tenemos que entrar a deliberar si abstenernos por motivo de conciencia, si así me voy a sentir mejor y voy a determinar qué es la mejor decisión, o simplemente digo, bueno, voy a servirme igual, aunque tenga el dato, porque para mí los ídolos nada son. Ya está. No me hace más ni menos comer esta carne que me acabo de enterar que fue sacrificada a los ídolos, porque yo al comerme la carne no le estoy rindiendo culto a los ídolos. Yo estoy comiendo la carne porque me quiero alimentar, ya está. ¿Me van entendiendo el criterio? ¿Me van entendiendo el criterio? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada. 27, por motivos de conciencia. 28, 1 Corintios 10, 28. Mas si alguno dijere, acá está el dato, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice Pablo? No lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Ojo, no por mí, es por causa del que lo declaró. Porque yo tengo la libertad, no es por mí, porque yo tengo la libertad de abstenerme, ya que tengo el dato, o no abstenerme, porque de todas maneras el ídolo no es nada para mí. Pero por causa del que lo dijo delante de todos, ¿qué pasa si a los lados hay débiles? Ya los débiles se enteraron que fue sacrificado a los ídolos y me ven a mí. ¿Se dan cuenta? Volvemos a 1 Corintios 8:10. Ahí está la premisa. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, es decir, de violar su conciencia y volver atrás a la idolatría. Interesante. Así que el consejo es absteneos, no por mí, sino por causa del que lo dijo, porque los demás se enteraron y pueden haber débiles en la fe. Si se hubiese quedado calladito y no nos pasa el dato que fue sacrificada a los ídolos, pues eso no influiría. Vuelvo al 28 entonces. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Noten, hay dos motivos acá. Dice, por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia. Son las dos causales por las cuales yo me puedo ahora cuestionar si me sirvo o no me sirvo esa carne. Ya tengo el dato, fue sacrificado a los ídolos. Tengo dos vías. Por causa del que lo declaró, que lo hizo público y pueden haber débiles en la fe, o por motivos de conciencia que al fin y al cabo decido entonces no comer. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Okay? 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Se dan cuenta?
aunque yo tenga el dato que la carne fue sacrificada a los ídolos, si me abstengo o no, realmente no es por mí, aunque puede ser por mí. Si yo decido que no, me siento incómoda al saber eso ahora, pues ya está bien. Pero en realidad la mayor consideración debe estar hacia el prójimo que es débil en la fe. Vuelvo al 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y la respuesta sería por amor. ¿Por qué yo tengo que restringir mi libertad de servirme ese plato por la conciencia del otro que es débil? Por amor. ¿Tengo derecho a servirme lo que está en la mesa? Sí. ¿Tengo libertad de abstenerme o no de lo que está en la mesa? Sí, esa es mi libertad. Pero yo prescindo o rechazo cierta libertad o cierta atribución de lo que es lícito hacer, me es lícito hacer por consideración al otro. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿verdad? En el 29, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por conciencia del otro? ¿Por la conciencia del otro? Interesante, ¿eh? 30. Y si yo con agradecimiento participo, recuerden el contexto, el incrédulo invita al creyente a comer de buena voluntad. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Te das cuenta? Es una manera como de reclamo, ¿eh? Es como que está reclamando Pablo ahí. Es como está, bueno, no necesariamente es Pablo el que está ahí, él está dando un ejemplo, ¿cierto? Es como un reclamo. O sea, ¿por qué me debo autocensurar mi libertad, ¿no es cierto? Por aquello que estoy dando gracias. O sea, yo si doy gracias por lo que está servido en la mesa, lo hago con limpia conciencia. No tengo por qué ser censurado. O sea, él está haciendo alusión de que hay un costo que pagar por amor al prójimo, al débil en la fe. Así que el 31 concluye Pablo y dice lo siguiente, siguiendo todo este criterio que hemos explicado, dice, si pues coméis o bebéis, ojo, le está hablando a los corintios, pero también es aplicable para nosotros. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, notan, se refiere al ejemplo que dio de servirse algo para comer, pero esta regla es aplicable para todo tipo de ámbito de la vida. Acá dice, u otra cosa. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, todo tu actuar criterioso debe tener en cuenta el buen testimonio, el honrar o dar honor a Dios. Eso es dar gloria. En otras palabras, la verdadera gloria a Dios se da con nuestra conducta. No con estar 2 horas cantando y dándole sanguchito a los pobres y estar armando edificios y hacer obras, actos que ciertamente son maravillosos, ¿vale? Pero no eso no es dar gloria a Dios o gritar fuerte, gloria a Dios. No, eso no es dar gloria a Dios. Eh, eh, esencialmente hablando. Dar gloria, acá dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que te mueve? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el principio que te mueve cuando te sirves algo, cuando haces algo? Eso es lo que le da el valor al acto externo, el motivo. ¿Qué criterio estoy usando? ¿Qué es lo que me motiva? El amor al débil, el amor al prójimo, me autocensuro de ciertos derechos, de cosas que me son lícitas, pero me niego a mí mismo por amor al débil en la fe. Esos motivos son los que le dan valor al acto externo y eso es lo que da
gloria a Dios. El 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Notaron? Que lo mueve no es lo políticamente correcto, no es el alcahueterío. Lo que lo mueve es 1 Corintios 9, 20. 1 Corintios 9, 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Cuál es el motivo? Ganar. Ganar. Si me tengo que abstener de algo que me es lícito y es mi derecho, y es parte de mi libertad, con tal de ganar al débil, al que está bajo la ley, al judío, al griego, al extranjero, al incrédulo, pues lo hago. Debo estar dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Vuelvo a 1 Corintios 10, 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no en el sentido de alcahuete, sino en el sentido de que procuro adaptarme a las situaciones con tal de ganar, siempre y cuando que esa adaptación no implique violar mis principios, obviamente. Por eso que todo mis lícitos, o sea, dentro de lo lícito, me puedo obtener de ciertas cosas con tal de ganar a otro. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Y cuál es el motivo? Para que sean salvos. ¿Notaron? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros aprendemos estas cosas y vamos asimilándolas en nuestra vida, la conducta es transformada. Y cuando la conducta es transformada, recién somos luz del mundo. ¿Okay? Bueno, hemos terminado Corintios 10, que era el objetivo. Nos tomó, creo que, cuatro clases, y eso es fantástico. ¿Ok? 1 Corintios 10. Lo hemos terminado. Y nos correspondería, no sé si mañana voy a ver esto, voy a avisar por Telegram y WhatsApp si continúo mañana, no lo sé, pero queda pendiente entonces el 11, capítulo 11. Iniciamos con el 11. Y le voy a adelantar una cosa, no se pueden perder el estudio del capítulo 11. No se lo pueden perder, sobre todo las chicas. Las chicas que están aquí presentes, les va a gustar mucho el capítulo 11, porque vamos a aclarar algunas cosas y vamos a explicarla en su debido contexto y criterio. Si ustedes se fijan, 1 Corintios 11, 1, 11, 11, 2, hay un título ahí, que tiene la versión Reina Valera, dice atavío de las mujeres. ¡Wow! ¿Saben ustedes las controversias que se han armado con esto? Queda grabado, Kevin, ¿eh? Así que puedes repasarlo después, ya estamos terminando. ¿Saben ustedes las controversias que se han armado con esto del atavío de las mujeres? Yo les voy a explicar todo el detalle que tiene que ver eso con el atavío de las mujeres. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el 6 dice, 1 Corintios 11, 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Ok? Oye, es un tema bien, que no es controversial, sino que los seres humanos torpes que no saben explicar esto, lo hacen. No es controversial. Es súper sencillo. Vamos a explicar eso del atavío de las mujeres. ¿Ah? Ahí yo creo que todas las chicas acá de la clase me van a hacer muchas preguntas. ¿Ah? Ok. Vamos a dejarlo hasta acá entonces.
Vamos a dejarlo hasta acá. Así que prepárense, ¿ah? No se pierdan el capítulo 11, el atavío de las mujeres. Algo estaba pasando en Corintio con las chicas. Parece que estaban teniendo una conducta que no era acorde con su profesión de fe. Y lo mismo los varones. Para algunos que creen que la Biblia solamente le pega a las mujeres. No, la misma regla es para los hombres. Cada vez que la escritura amonesta a la conducta de ciertas mujeres, la misma regla es aplicable para los varones. Cuidado con eso. Solo que a veces para señalar cierta conducta indebida, el apóstol toma el ejemplo en las mujeres, porque en ciertas cosas las mujeres son más propensas. Hay otras cosas en las cuales los varones son más propensos que las mujeres a realizarlas. Por eso que el apóstol a veces toma a las mujeres, ¿sí? Pero también toma a los hombres en otras áreas. Entonces, cuidado con eso. El principio de igualdad es súper notorio en la escritura, pero lamentablemente no se ha comprendido porque hay muy pocos maestros bíblicos que puedan explicar esto en su debido equilibrio y su debido contexto. Así que vamos a explicar eso sobre el atavío de las mujeres. ¿Ya? Yo no sé si hay alguna pregunta en el chat, si alguien quiere preguntar algo a propósito de lo que vimos hoy día en 1 Corintios 10, porque si no hay ninguna pregunta, pues lo dejamos hasta acá, terminamos. Recuerden que también me pueden escribir al WhatsApp o al Telegram. No tengo ningún problema en responder, tener un videollamado, conversar un ratito, no tengo ningún problema. Ustedes me avisan, organizamos la hora y nos conectamos para conversar y resolver sus inquietudes, sus dudas. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. No veo ninguna pregunta, algún comentario. Así que entonces hacemos una oración. ¿Ok? Ok. Oremos. Así sea. Ok. Bueno, entonces, cualquier cosita, comuníquense a través de WhatsApp y Telegram y nos estamos viendo en la próxima transmisión. No se lo pierdan que se viene el atavío de las mujeres. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Ok.